El diputado Richard Rivera Salas, el 16 de octubre del año 2021, le mandó una carta a Luis Fernando Camacho Vaca, donde le comunica de manera oficial que tomó la decisión de renunciar irrevocablemente a la agrupación. Creemos, lamentando tener que dejar la sigla que me vio nacer en política y en retrospectiva que a tanta gente buena que ya vi marcharse. Me alejo porque en definitiva no comparto lo distorsionada y alejada que está la agrupación del concepto con el que se creó. Y aunque ya deseaba irme hace algunos meses, considero que llegó el momento. Me voy con la frente en alto porque di todo por esta agrupación. Lo di con dignidad, valentía, desprendimiento, honor y perseverancia. A pesar de ser siempre la llanta trasera para los que se jactan de ser cercanos a usted, nunca pedí nada a cambio porque solo quise dejar un legado que por lo visto no fue bien recibido. Me voy por la puerta que deseo irme como enseñó mi padre, tragándome los motivos, pero sabiendo que para salir solo existe una puerta que por la que se entró. Me voy sin dañar a nadie, me voy feliz de haber cumplido y triste porque realmente no fui bien valorado y toda mi entrega cayó en saco roto. Dejo a su consideración mi curul de diputado que ganamos en conjunto con el voto del pueblo. Por un compromiso con los ciudadanos que me siguen, la semana siguiente daré una conferencia de prensa y le pidieron que no dé conferencia de prensa. Y que no haga pública la carta hasta que este joven Richard Rivera decidió ir a visitar a Marco Antonio Pumari y ahí Camacho montó en cólera porque Camacho no quiere que se tenga nada relacionado a Marco Antonio Pumari. Y entonces nada que lo relacione, nada que lo iguale con Marco Antonio Pumari, porque por ahí le pueden caer en el juicio que del terrorismo 1 o del golpe 1, que no ha habido golpe, pero que de todas maneras debe ser incómodo. Así que el día de hoy, primero el 7 de marzo, le vuelvo a decir, es la obligación comunicarle que tomé la decisión de alejarme de la agrupación. Me alejo porque creemos no comparto la distorsionada y alejada que esta agrupación del concepto con el que se creó. No estoy dispuesto a seguir entre tanto desaire y mentiras de personas que le hacen daño a esta agrupación. Creemos tiene menos parlamentarios de lo que ustedes creen. Creemos está partida y la parte más chica se ha quedado con Luis Fernando Camacho. La parte más chica se ha quedado con Camacho. Me voy con la frente en alto, me voy como deseo irme y esto de aquí es del 7 de marzo del año 2022. El 11 de marzo, estimado diputado, he recibido su carta de renuncia. Le agradecemos su participación y le comunicamos que queda aceptada. Debo resaltar que como se expresa su carta de renuncia, valoramos que usted haya puesto expresamente a disposición su curul. En tal sentido, tomamos su palabra. A él lo que le importa es tener parlamentarios para negociar. ¿Y saben qué? Lo destruyó absolutamente. Todo lo que ha tocado lo ha destruido. Y van a ver que la van a recoger en espátula la gobernación después de que pase Luis Fernando Camacho por este lado. Acuérdense, si era solamente a sentarse a esperar para verlo cómo va a destruir el proyecto. Yo les puedo garantizar, porque lo sé, que hay por lo menos 5 o 6 que no van a renunciar porque no le van a dar el gusto, pero que no tienen ningún tipo de relación con Luis Fernando Camacho, porque él solamente le gustan los clareadores, los que lo adulan y los que le dicen cosas bonitas. Y no hay proyecto político, no hay nada, Santa Cruz está a la deriva, lo estamos viendo. Esta mañana lo decíamos, ayer anoche lo decíamos y seguimos en esto. Lamentablemente para nosotros, cuando se juegan tantas cosas importantes, no hay nada, no hay absolutamente nada. Vamos a cambiar de tema, poner la nota de doña Senta Rec, que habla entre los acuerdos entre Choquehuanca con jefe de bancada, pero fracasó, pero de todas maneras ponela. Senadora, ¿en qué va a quedar esta propuesta de CC de que todo el proceso de preselección sea con 2 tercios? Hasta el ¿Se va a plantear momento, esto, vicepresidente? por supuesto, eso es precisamente lo que le hemos planteado y es el punto de mayor controversia y fue una propuesta también de nosotros que creemos. O sea, coincidentemente las dos bancadas teníamos la misma propuesta, sin habernos comunicado. Por los análisis que hicimos con constitucionalistas y la lectura constitucional que se le da
a la prioridad de la Constitución Política del Estado sobre el reglamento de la Cámara de Diputados. Le hemos explicado, pero no recibimos ninguna posibilidad de que se cambie. Entonces, por eso es que yo creo que las reuniones son simplemente para, no sé, pues, decir que hubieron reuniones, porque no hubo ningún tipo de apertura en ese sentido. Hubo más bien el hecho de decir de que más o menos como que la comisión nos tenía que convencer de que la interpretación de ellos es la correcta. Porque no se considera nuestros tiempos, nuestro análisis, nuestra posibilidad de recabar información, de tener, o sea, yo voy a creer en lo que me dice a mí la Comisión de Constitución. No, yo tengo que creer en la información que yo recabo. Eso es lo que se debe hacer en un país democrático y civilizado. Entonces, venir a hacer de cuenta que esto es un acto donde hubo consenso, donde se nos invitó, donde hubo diálogo, eso es ponerle paños de agua fría. Y creo que más bien, si no nos dan el tiempo necesario para que nosotros tomemos nuestra opinión, es lavarle la cara al movimiento, al socialismo, y no corresponde. No lo hacemos ni siquiera por oponernos al movimiento, sino porque no podemos acreditar que va a salir un defensor del pueblo imparcial. Y eso no es correcto que después funja como imparcial por nuestra presencia. Entonces, es definitivamente muy crítica la situación y yo exijo que nos respeten, que nos dejen analizar esta situación. ¿Qué hace? ¿Demorar una semana más? Después de 3 años y no sé cuánto tiempo. Entonces, ¿cuál es la urgencia? Definitivamente son plazos que ellos se han fijado, pero que nosotros desconocemos cuál es el sentido. El problema es que, voy a repetir lo que dije la vez pasada, el movimiento al socialismo está en un brete grande porque no tiene 2/3 en primer lugar y por eso quieren cambiar la composición y estaban pensando en hacer una ley que les permita, es decir, violentar más la Constitución. En el MAS son de los que creen que las leyes están hechas para violarlas. Y además les agrada la idea de bueno, estoy violando la ley, estoy violando la Constitución. Pero a ver, otro problema grave que tienen. Parece que les ha salido María Galindo ahora como una opción. Yo tengo mis serias dudas de que María Galindo vaya a responder a lo que ellos pretenden, les soy franco. María Galindo es de la cría respondona y es no orgánica con nadie, solo con ella. Tiene sus caprichos y tiene sus virtudes y tiene sus luces y tiene sus sombras, pero ella responde a lo que ella cree. Entonces, yo no sé si pueda llegar a ser una buena defensora del pueblo, porque ella tiene una fijación con el tema del feminismo y nada más. Ella se ha dedicado solamente a lo feminista, y además una rara forma de ver el feminismo, porque en algunos casos cuando violan a una burguesa o a una cosa esta, ella no sale de griterío en ningún lado. Ella no es que lo justifica, pero no le importa tanto, pero bueno, habrá que verla. Pero yo creo que el problema del movimiento al socialismo es que, además María Galindo, es muy amiga, tiene muy buenas relaciones en todo caso con García Linera, pero García Linera no tiene buenas relaciones con el MAS. Pero el otro problema del movimiento al socialismo es que no tiene una figura, porque acudir a María Galindo es estar desesperado, porque saben que María Galindo es la que se lo tragó el otro día, zapatos y todo al niño ministro. Zapatos y todo, se lo comió. Entonces, frente a eso, ¿qué? Entonces uno tiene que ir mirando y tiene que ir entendiendo cuál es la lógica. Y el movimiento al socialismo no tiene una persona que pueda destacarse. Porque, a ver, en algo tiene razón Lenguachuta Toyico. Los que estamos quemados, ¿para qué nos vamos a presentar? Y es verdad. Uno tiene que hacer, para ser defensor del pueblo, tiene que tener independencia absoluta. Absoluta.
de la cuestión política. No debe ser pro-masista ni debe ser anti-masista. Tiene que tener un criterio como lo tuvo en algún momento Ana María Romero, que fue una muy buena defensora del pueblo, pero que al final terminó en el MAS, pero ya sin ser defensora del pueblo. Estuvo Waldo Albarracín era un hombre de izquierda, se lo conocía, pero fue más o menos ecuánime. Después vino el pastor Villena, que también hizo al comienzo como que lo tiraba la obligación, el MAS me puso, pero después tomó algunas actitudes. Después vino Tesanos Pinto y vino la señora esa, que está ahora, la señora Cruz, y ahí no hay defensoría del pueblo en estricto senso. No podemos hablar de que hay una defensora del pueblo. La señora Cruz no tiene ningún apego por quien no sea masista y no tiene otra concepción que no sea el MAS. El movimiento al socialismo, lamentablemente para nosotros, mucho juega con este asunto de que todos tienen que ser de ellos. No importa si después la institución se va a la mierda, porque después de ellos va a ser el diluvio. ¿Qué dijo el doctor Áñez? Poner la nota sobre la elección del defensor del pueblo. Dale. Sobre la pregunta referente a la designación del defensor del pueblo, fijémonos en el artículo 220 de la Constitución. Voy a lectura respecto. Mire, fíjense lo que dice. La defensora o el defensor del pueblo se designará por al menos 2/3 de los presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La designación requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público entre personas reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Ese es el criterio constitucional para designar un defensor del pueblo. Entonces, el reglamento que quiera tiene que estar circunscrito a estos criterios y no así inventarse situaciones como que no haya estado en tal gobierno. Eso no tiene nada que ver con este tipo de interpretación que se tiene conforme al artículo 220 de la Constitución. Entonces, el hecho de que se pretenda mediante reglamento trastocar esta interpretación constitucional, este artículo constitucional, realmente vulnera inclusive ese debido proceso que debe tener como principio dentro de cualquier reglamento que exista. Lamentablemente, centrado a ese criterio en la Asamblea Legislativa, se está trastocando, más aún que estos 2/3 para un reglamento están usando el tema de mayoría absoluta, y eso justamente es algo garrafal, es algo que se pretende un poco engañar y trastocar el tema de una designación de un defensor del pueblo. El defensor del pueblo, su finalidad justamente está en la Constitución, establece claramente desde el artículo 218 hasta el 224, explica largamente un poco las funciones y sus atribuciones que tiene. Entonces, lo que realmente debe defender el defensor del pueblo, como su nombre lo dice, es defender al pueblo, ¿no? Pero pueblo en un sentido general, ¿no? No estamos hablando solamente de un partido político, sino de todos los bolivianos. Y esperemos que realmente se tenga que colocar a una persona idónea y no así buscar esos caminos de carácter político, insisto, tergiversando justamente la norma constitucional y pretendiendo colocar criterios que son totalmente absurdos y que debe generar todo esto un debate de calidad a nivel parlamentario, ¿no? Que lamentablemente eso está adoleciendo, ¿no? Entonces esperemos que un poco se oriente adecuadamente esto y que no acabemos tan solamente nuevamente con un defensor del pueblo que no tenga esa visión de carácter general y nacional de protección a las personas que se encuentran justamente violadas sus derechos y sus garantías constitucionales y realmente se intervenga y proteja a las personas, ¿no? Muchas gracias por su pregunta. No, gracias a usted, doctor.
Si no hay transparencia, si no hay elección de hay una persona independiente, el defensor del pueblo va a hacer cualquier huevada. Así nomás, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Había habido defensor del pueblo en Santa Cruz y uno no se ha enterado. Lo digo a manera de burla. Porque ¿quién le da pelota al defensor del pueblo en Santa Cruz? Vamos al corte. La cuenta fabulosa continúa premiando porque sortea 20.000 bolivianos de lunes a jueves y 200.000 bolivianos todos los viernes. Acordate que por cada 100 bolivianos ahorrados en tu cuenta tenés más posibilidades de ganar. Esto es realmente fabuloso. Toma nota, son 20.000 bolivianos de lunes a jueves y 200.000 bolivianos todos los viernes. Porque ahorrar es ganar con la cuenta fabulosa de Banco Fácil. Esta entidad es supervisada por ASFI, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos AJ.